Bueno, pues empezamos nuevo capítulo, ¿no? Y hoy nos toca hablar de las manifestaciones visuales, es decir, cuando se hacen visibles para nosotros los espíritus. Ya hemos entendido, ¿no? Que no hay nada de sobrenatural en el contacto que los espíritus hacen con nosotros en los diferentes tipos de manifestaciones, o sea, a través del fenómeno que sea, ¿no? Y algunos, bueno, podemos preguntarnos, ¿no? Pero ¿es posible realmente ver a los espíritus? Por supuesto que sí, ¿no? Y principalmente durante el sueño. Ya hemos visto que cuando dormimos, nuestro espíritu se desprende de los lazos materiales del cuerpo físico y como alcanzamos mayor libertad, podemos entrar en comunicación con otros espíritus. De forma general, los sueños pueden ser también el recuerdo de lo que hemos estado haciendo o con quién hemos estado hablando mientras dormimos. Pero hay personas que pueden ver a los espíritus en el estadio de vigilia, ¿no? Entonces vamos a entender un poquito más sobre este fenómeno. Y vamos a ver en el libro de los medios, justo al principio de este capítulo, los datos acerca de las apariciones y algunas reflexiones de Kardec en ensayo teórico de las apariciones. Vamos a empezar con algunas preguntas. Esta clase es un poquito densa por el contenido, ¿no? Pero es muy interesante. Vamos a ver aquí algunas preguntas. No he puesto todas, pero las que he creído que son más interesantes. Podéis ver todas en el libro de los medios. En la pregunta número 2, pues no, pregunta Kardec. ¿Los espíritus que se manifiestan a la visión pertenecen más a una categoría que otra? No, pueden pertenecer a todas las clases, tanto a las más elevadas como a las más inferiores, ¿no? O sea, todos los espíritus tienen, ¿no? Pueden tener esta capacidad de manifestarse visiblemente. Y sigue preguntando Kardec, ¿no? ¿Pero con qué fin los espíritus se manifiestan visiblemente? Bueno, eso depende. De acuerdo con su naturaleza, el fin puede ser bueno o malo. ¿Cómo es posible que se les permita manifestarse cuando el fin es malo? Y la respuesta en ese caso es para probar a las personas a quienes ellos aparecen. La intención del espíritu puede ser mala, pero el resultado puede ser bueno. Bueno, aquí algunos espíritus pueden manifestarse visiblemente también con una mala intención, a veces para asustar, otras para vengarse, ¿no? Y los buenos espíritus pueden manifestarse de esta manera o para consolar las personas que echan de menos, ¿no? Que se quedaron aquí todavía, para probar que existen, que siguen vivos, ¿no? Que existen y que están cerca de nosotros, o por algunas veces para darnos algún consejo, o también lo que puede pasar muchas veces para pedir ayuda, ¿no? Para pedir alguna asistencia. Seguimos. ¿Habría algún inconveniente en que la posibilidad de ver a los espíritus fuese permanente y general? ¿No sería ese un medio para sacar de la duda a los más incrédulos? Y la respuesta de los espíritus: puesto que el hombre está constantemente rodeado de espíritus, la visión incesante de estos lo perturbaría, dificultaría sus acciones
y le quitaría la iniciativa en la mayoría de los casos, en tanto que al creerse a solas, actúa con más libertad. En cuanto a los incrédulos, disponen de bastantes medios para convencerse en caso de que quieran aprovecharlos. Y si no lo has, y si no los ha cegado el orgullo. Sabéis que hay personas que han visto y que no por eso creen más, pues alegan que se trata de ilusiones. No os inquietéis por ellas, Dios se encargará. Esa es la respuesta de los espíritus, pero tiene aquí una observación de Kardec, ¿no? Y nos dice, habría tantos inconvenientes en que viéramos constantemente los espíritus como en que viéramos el aire que nos rodea o las miríadas de animales microscópicos que pululan alrededor nuestro y sobre nosotros. De ahí debemos concluir que lo que Dios hace, bien hecho está. Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Esa pregunta es muy interesante porque justo estábamos hablando, ¿no? Comentando en la clase anterior, en la clase pasada, sobre la posibilidad de ver a los espíritus con frecuencia, ¿no? Y que eso sería una prueba más para los incrédulos. Y comentamos también que nosotros, por ejemplo, tenemos prueba de la existencia de Dios todos los días, pero aún así hay personas que no quieren creer, ¿no? A pesar de las pruebas. Y lo mismo pasaría con los fenómenos espíritas, con las apariciones u otros tipos de manifestaciones, ¿no? Muchas personas aún así no creerían en ellos. Y además de eso, de no haber esta necesidad, ¿no? Además, nosotros no estamos preparados todavía para ese intercambio más frecuente, ¿no? Porque vivimos en un mundo muy imperfecto todavía, lleno de vicios, pasiones de todo tipo, y como consecuencia pululan alrededor nuestro espíritus de esa alegoría, ¿no? De esta categoría. Claro que entra la sintonía y podemos preguntar, pero si yo intento no sintonizarme, no vibrar en la misma vibración de estos espíritus, puede que no vea estos espíritus, ¿no? En cierta parte sí que puede depender de nosotros, pero no por eso dejaríamos de ver a los espíritus sufridores, por ejemplo, ¿no? Que necesitan y que piden nuestra ayuda. Y hemos comentado también, ¿no? Como decía Chico, ¿no? Porque muchas veces queremos tener este tipo de mediunidad sin pensar realmente en la responsabilidad, pero también en el preparo que hay que tener, ¿no? Para el desarrollo de esta mediunidad. Y decía Chico, ¿no? Que la rosa vista de lejos no se puede ver las espinas, ¿no? Es decir, ver a los espíritus todo el tiempo puede parecer muy interesante y hasta consolador, pero en realidad puede ser muy difícil y nosotros no tenemos el preparo necesario para esto. Además de como no, nos dicen ahí los espíritus, ¿no? Nos quitaría un poco de libertad, ¿no? Porque sabemos que tenemos ahí los espíritus a nuestro alrededor, pero verlos y estar constantemente en comunicación con ellos, pues nos quitaría nuestro libre albedrío, ¿no? Nuestra libertad en hacer las cosas. Seguimos. Si hay inconvenientes en que veamos a los espíritus, ¿por qué eso se permite en ciertos casos? Para dar una prueba de que no todo muere con el cuerpo y que el alma conserva su individualidad después de la muerte. Esa visión pasajera es suficiente para dar esa prueba y atestiguar la presencia de vuestros amigos
junto a vosotros. Con todo, no ofrece los inconvenientes de la visión constante. En los mundos más adelantados que el nuestro, la visión de los espíritus es más frecuente. Cuanto más se aproxima el hombre a la naturaleza espiritual, tanto más fácilmente se pone en contacto con los espíritus. La densidad de vuestra envoltura hace más difícil y rara la percepción de los seres etéreos. ¿Os acordáis que hemos comentado eso también, no? Que hay mundos más adelantados en que esa comunicación con los espíritus es algo totalmente natural, ¿no? Que los encarnados se comunican con ellos, con los desencarnados, casi como nosotros nos comunicamos hoy en día por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Pero claro, son mundos mucho más espiritualizados, mucho más adelantados, más evolucionados que nuestro planeta. En la pregunta número 10 tenemos, ¿es racional que nos atemoricemos por la aparición de un espíritu? ¿No? ¿Pensáis vosotros? ¿Es racional tener miedo de ver a un espíritu? Quien reflexione debe comprender que un espíritu, sea cual fuere, es menos peligroso que una persona con vida. Además, los espíritus van a todas partes y no hay necesidad de verlos para saber que pueden estar a vuestro lado. El espíritu que se proponga dañar a una persona puede hacerlo y aún con más seguridad sin hacerse ver. No es peligroso por el hecho de que sea espíritu, sino por la influencia que puede ejercer sobre el pensamiento de esa persona al desviarla del bien e impulsarla al mal. Y el comentario de Kardec, ¿no? Las personas que tienen miedo cuando están a solas o en los lugares oscuros, muy pocas veces conocen la causa de su pavor. No serían capaces de decir a qué le tienen miedo, pero sin duda deberían tener más el encuentro con hombres que con espíritu. Pues un malhechor es mucho más peligroso cuando está vivo que después de muerto. Y dice, mira qué interesante, una señora de nuestro conocimiento tuvo cierta noche en su dormitorio una aparición tan bien caracterizada que creyó estar en presencia de alguien. Su primera sensación fue de terror. Al asegurarse de que allí no había nadie, dijo, parece que solo es un espíritu, puedo dormir tranquila. Es decir, nosotros estamos rodeados de espíritus. Eso es un hecho, ¿no? Están ahora con nosotros en nuestros hogares mientras vemos esta clase, están con nosotros durante el día, en el trabajo, en la calle, en fin, están siempre con nosotros, ¿no? Y otro hecho es que ellos ejercen una influencia sobre nosotros que puede ser buena o mala, ¿no? Pero la buena noticia es que nosotros podemos controlar esa influencia de acuerdo con nuestra conducta, ¿no? Y con nuestros pensamientos. Podemos elegir si queremos buenas o malas compañías. Compañías vamos a tener, eso es seguro, pero podemos elegir qué tipo de compañía queremos tener, ¿no? La pregunta número 11 dice, ¿la persona a quien un espíritu se aparece podrá conversar con él? Perfectamente, e inclusive es lo que siempre se debe hacer en ese tipo de casos, preguntando al espíritu quién es, qué desea y qué podéis hacer para serle útil. Si se trata de un espíritu desdichado y que sufre, vuestro testimonio de conmiseración lo aliviará. Si es un espíritu benévolo, es probable que venga con la intención de dar buenos consejos. Y sigue, ¿no? En ese caso, ¿cómo puede responder el espíritu?
Algunas veces responde por medio de sonidos articulados, como lo haría una persona viva. En la mayoría de los casos, sin embargo, se produce una transmisión de pensamientos, ¿no? Pero no hace falta ver a un espíritu para sentir su presencia, ¿no? E intentar conversar con él. A través del pensamiento, nosotros podemos entender qué es lo que este espíritu necesita de nosotros o cómo podemos ayudar o mismo intuir sus consejos, ¿no? No hace falta verlos para eso. ¿Por qué ciertas visiones son más frecuentes cuando estamos enfermos? Eso es bastante interesante, ¿no? Y la respuesta, también se producen cuando gozáis de perfecta salud. En la enfermedad, no obstante, los lazos materiales se aflojan y la debilidad del cuerpo concede mayor libertad al espíritu, que de ese modo entra con más facilidad en comunicación con los otros espíritus. ¿Por qué las apariciones se producen más durante la noche? ¿No será un efecto del silencio y de la oscuridad sobre la imaginación? Eso también pensamos, ¿no? Que los espíritus solo están cerca de nosotros o pueden aparecer o pueden querer comunicarse por la noche. Mira qué interesante. Es por la misma razón que os permite ver durante la noche las estrellas que no divisáis a pleno día. La claridad intensa puede borrar una aparición tenue, eso es verdad. Pero es un error suponer que la noche tiene algo que ver con las apariciones. Preguntad a todos los que las presenciaron y comprobaréis que la mayoría se produjeron durante el día, ¿no? Hasta porque, como hemos visto, ¿no? Ellos están a nuestro alrededor y todo el tiempo. La visión de los espíritus se produce en el estado normal o solo en un estado de éxtasis. Puede ocurrir en condiciones perfectamente normales. No obstante, las personas que los ven se encuentran con bastante frecuencia en un estado particular, cercano al éxtasis, que les otorga una especie de doble vista, ¿no? O sea, están como desprendidos un poco en este estado de éxtasis, desprendidos un poco de la materia, ¿no? Entonces es cuando el espíritu encarnado gana más libertad, como hemos visto, ¿no? Como nos explican los espíritus. Y cuando dice doble vista, ya hemos visto también que es la vista del alma, ¿no? Es que el alma puede ver a los espíritus. El espíritu, propiamente dicho, puede volverse visible o solo puede hacerlo con la ayuda del periespíritu. Entonces, vamos a entender bien esta pregunta. Sabemos que el espíritu, tanto encarnado como desencarnado, lleva el perispíritu. Es su ropaje, siempre llevará el perispíritu, ¿no? Pero aquí Kardec pregunta si la inteligencia, si el espíritu mismo puede hacerse visible o si va a necesitar siempre de esta envoltura, ¿no? De este ropaje que es el periespíritu. Y nos contestan los espíritus. En el estado material en que os encontráis, los espíritus solo pueden manifestarse con la ayuda de su envoltura semimaterial, que es el intermediario con el cual actúan sobre vuestros sentidos. Gracias a esa envoltura, ellos aparecen a veces con la forma humana u otra cualquiera, sea en los sueños, sea incluso en el estado de vigilia, tanto a plena luz como en la oscuridad. Es decir, el espíritu, propiamente dicho, que es esta, que hemos visto a veces, ¿no? Que se dice, esta llama, esta, que es la inteligencia, nosotros no podemos ver.
ni tampoco Él hacerse visible para nosotros. Es necesario siempre este intermediario, ¿no? Este ropaje llamado periespíritu. Los espíritus que se aparecen son siempre inaprehensibles, inaccesibles al tacto. En su estado normal son inaprehensibles, como en un sueño. Sin embargo, pueden causar impresión al tacto, dejar vestigios de su presencia e incluso, en ciertos casos, tornarse momentáneamente tangibles, lo que prueba que entre ellos y vosotros hay materia. Nosotros podemos a veces, no sé si eso os ha pasado alguna vez, pero puede pasar de sentir una caricia, un toque, ¿no? Pero si el espíritu también es muy inferior, puede incluso causarnos la sensación de un bofetón, por ejemplo, ¿no? U otro tipo de agresión. Sobre esto, en la revista Espírita podemos encontrar algunos casos, es muy interesante, lo que prueba, claro, la acción, ¿no? En la materia y que hay en ellos materia. En la 28, los espíritus pueden hacerse visibles con otra apariencia que no sea la de la forma humana. Esa pregunta es muy interesante. La forma humana es la forma normal. El espíritu puede variar su apariencia, pero siempre dentro del tipo humano. O sea, pueden presentarse con una forma más o menos grosera, ¿no? Dependiendo del espíritu, más o menos grosera, más o menos sutil, pero siempre será la forma humana. Ahora viene también otra cuestión bastante interesante, ¿no? No pueden manifestarse con forma de llama, pueden producir llamas, resplandores, como cualquier otro efecto para atestiguar su presencia. Con todo, esos efectos no son espíritus mismos. Muchas veces la llama no es más que un espejismo o una emanación del perispíritu. En todos los casos se trata apenas de una parte del perispíritu que solo aparece por completo en las visiones. Y la siguiente, que es bastante importante también, ¿qué pensar de la creencia que atribuye el fenómeno de los fuegos fatuos a la presencia de almas o espíritus? Y la respuesta: superstición producida por la ignorancia. La causa física de los fuegos fatuos es bien conocida. Eso nosotros también hemos hablado, hemos comentado en la clase pasada, ¿no? Pero para quien no lo sabe, lo que significa, ¿no? Fuego fatuo. En las zonas donde hay vegetales que están siendo eliminados por organismos descomponedores, ¿no? Que están estos vegetales en descomposición, se producen gases como el fósforo, por ejemplo, que se elevan en el aire, ¿no? Y los gases de la decomposición vegetal son inflamables, ¿no? Y entran a veces en combustión espontánea y se inflaman, dando lugar a pequeñas llamas pálidas que normalmente, ¿no?, se ven de noche. Y sobre la zona en que se origina esta descomposición, ¿no? Esta llama se ve en esta zona donde está esa descomposición y puede ser incluso hasta en la superficie del agua, en lugares pantanosos, con aguas estancadas o incluso en cementerios, ¿no? Y aquí hay una foto real de un fuego fatuo, ¿vale? Entonces no podemos confundir. Eso hablamos siempre, ¿no? Cualquier tipo de manifestación, cualquier tipo de fenómeno,
tenemos que tener ahí bastante cuidado porque hay algunos fenómenos, por así decirlos, que son físicos y que pueden ser fácilmente explicados o de una forma sencilla, como un ruido, ¿no? Que puede ser un animalito, o en este caso puede tener una explicación científica, ¿vale? Eso es muy, muy importante tener en cuenta. Bueno, hemos visto que los espíritus pueden hacerse visibles en nuestro estado de vigilia, ¿no? O durante el sueño, lo que ocurre a menudo. Podemos soñar con situaciones del presente, del pasado, o tener muchas veces alguna visión del futuro. Los espíritus pueden usar también algunas alegorías para darnos algún consejo útil. En ensayo teórico acerca de las apariciones, Kardec nos trae una serie de explicaciones sobre las apariciones de los espíritus, tanto en sueño como en vigilia. Entonces, vamos a ver aquí algunos puntos, ¿no? En el ítem 102 de este ensayo, nos dice lo siguiente Kardec. Las apariciones propiamente dichas se producen en estado de vigilia y cuando se goza de plena y completa libertad de las facultades. Por lo general, se presentan con una forma vaporosa y diáfana, en ocasiones vaga e imprecisa. A primera vista suelen ser una claridad blanquecina, cuyos contornos se van delineando poco a poco. Otras veces las formas están claramente acentuadas y se distinguen hasta los menores rasgos de la fisonomía, al punto que se pueden describir con gran precisión. Las maneras, el aspecto son semejantes a los que tenían el espíritu cuando vivía. Entonces, como el espíritu tiene la capacidad de adoptar cualquier apariencia, si este espíritu quiere que le reconozcan, tiene que utilizar la apariencia de su última encarnación, ¿no? Si no, no vamos a conocer este espíritu. Si es algún conocido, algún familiar o algún amigo, ¿no? Así pues, o alguien bastante conocido. Así pues, aunque este espíritu ya no tenga ningún defecto corporal, ningún defecto físico, puede, si quiere, mostrarse lisiado, cojo, joborado, herido, con cicatrices, ¿no? Si eso fuera necesario para probar su identidad. Otra cosa interesante y que es particular de las apariciones es que en la mayoría de los casos las partes que más se suelen ver es la cabeza, el tronco, ¿no? Los brazos, las manos. Normalmente la parte inferior no aparece tanto, no se puede ver nítidamente, ¿no? A eso se debe que casi nunca se los ve caminar, sino que como que deslizan, ¿no? Como sombras. Con relación a la ropa y el semblante, va a depender del tipo de espíritu, ¿no? De su elevación. Por ejemplo, los espíritus más elevados pueden llevar una vestidura, ¿no? Cuyos paños terminan en largos pliegues fluctuantes, ¿no? Que se completa con una cabellera ondulante y graciosa. Pueden presentar por su elevación moral una luz tan irradiante que puede fácilmente ser confundida con alas, por ejemplo, y presentan un semblante noble, sereno. Ya los espíritus vulgares, las personas que nosotros conocemos, ¿no? Normalmente presentan las vestimentas que usaban en su última encarnación, ¿no? Las personas que hemos conocido en su última encarnación, o presentan señales que recuerdan de sus últimas ocupaciones terrenales. Por ejemplo, un guerrero
podrá aparecer con su armadura, un sabio con sus libros, un asesino con un puñal. Ya la apariencia de los más inferiores puede ser algo feroz, algo bestial, y a veces muestra incluso los vestigios de los crímenes que cometieron, ¿no? O de los suplicios que padecieron. Entonces, la apariencia va a depender mucho de la intención, primero de la intención del espíritu y de su elevación moral, ¿vale? Seguimos. Cuando el espíritu desea o puede aparecerse, adopta a veces una forma más definida aún, con todas las apariencias de un cuerpo sólido, al punto de causar una ilusión completa y hacerle creer al observador que tiene delante de sí un ser corporal. Por último, en algunos casos y bajo el dominio de determinadas circunstancias, la tangibilidad puede tornarse real, es decir, que es posible tocar, palpar la aparición, sentir en ella la misma resistencia, el mismo calor que un cuerpo vivo, lo que no impide que se desvanezca con la rapidez del relámpago. En esos casos, la presencia del espíritu no solo se nota con la vista, sino también con el tacto. Si bien la aparición simplemente visual se podía atribuir a la ilusión o una especie de fascinación, la duda ya no es posible cuando se logra sujetarla, palparla, y cuando ella misma nos sujeta, nos abraza. Los hechos de apariciones tangibles son más raros, claro. Pero seguramente nosotros alguna vez puede que hayamos visto un espíritu en esta circunstancia, no tan materializado que puede parecer o pudo parecer una persona encarnada. Y nos preguntamos, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que eso pase, no? Ya sabemos que en su estado normal el perispíritu es invisible, ¿no? Para nosotros, por lo menos, es invisible. Pero a semejanza de ciertos fluidos, por comparación, ¿no? Puede experimentar modificaciones que lo vuelven perceptible a la vista, ya sea por medio de una especie de, entre comillas, condensación o bien debido a un cambio en su disposición molecular. En ese caso, se nos presenta con una forma vaporosa, ¿no? Cuando hay este cambio para que pueda hacerse visible. La condensación puede alcanzar un grado tal que el perispíritu adquiere las propiedades de un cuerpo sólido y tangible, aunque es capaz de recuperar instantáneamente su estado etéreo e invisible. Es importante decir que Kardec hace uso de la palabra condensación, ¿no? Pero a falta de otra palabra mejor, puesto que nosotros no tenemos todo el vocabulario necesario para explicar todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, por analogía, por comparación, él utiliza esta palabra para nuestra mejor comprensión, ¿vale? Que quede claro eso. Otra cosa importante es que esos diferentes estados del perispíritu son el resultado de la voluntad del espíritu y no de una causa física exterior, como en el caso de nuestros gases, ¿no? Entonces el espíritu tiene que querer hacerse visible, ¿no? El espíritu se nos aparece cuando ha puesto a su perispíritu en el estado necesario para tornarlo visible. Pero para eso no basta su voluntad, no basta que el espíritu quiera hacerse visible, ¿no? Pues la modificación del perispíritu se opera mediante la combinación, eso es muy importante, mediante la combinación
con el fluido del propio medium. Entonces hay que tener ahí un medium, una persona que, donde el espíritu pueda combinar sus fluidos con el fluido de este medium. Para que el espíritu logre cualquier tipo de manifestación, es necesaria la combinación de su fluido con el fluido de un medium, ¿no? Pero no siempre esta combinación es posible. Así no basta tampoco que el espíritu quiera mostrarse. Tampoco basta con que una persona quiera ver a este espíritu, ¿no? Es necesario que los dos fluidos puedan combinarse, que haya entre ellos una especie de afinidad. También es probable que la emisión del fluido de la persona tenga que ser suficientemente abundante para operar la transformación del perispíritu, entre otras condiciones que nosotros desconocemos. Entonces, es preciso que el espíritu obtenga el permiso, ¿no?, para hacerse visible a otra persona, a una determinada persona, lo que no siempre se le concede, ¿no? No siempre es permitido que un espíritu pueda hacerse visible. Y además de eso, hay que tener determinadas circunstancias, ¿no?, que nosotros muchas veces no podemos comprender, pero hay que tener el espíritu, hay que querer hacerse visible, hay que tener un permiso para eso y hay que tener determinadas circunstancias, una persona, un medium que tenga afinidad, que sus fluidos tengan afinidad con el fluido del perispíritu, ¿no? Todas estas circunstancias para que él pueda hacerse visible. Seguimos un poquito más. Otra propiedad del perispíritu inherente a su naturaleza etérea es la penetrabilidad. No hay materia que sea un obstáculo para el perispíritu. Las atraviesa todas, como la luz atraviesa los cuerpos transparentes. Por eso no existe un solo lugar cerrado que sea capaz de impedir la entrada de los espíritus. Ellos visitan al prisionero en su celda con la misma facilidad con que visita a un hombre en pleno campo. Es decir, los espíritus están por todas partes, siempre a nuestro alrededor, ¿vale? Podemos estar en nuestra habitación con la puerta cerrada, pero tener ahí a nuestro lado un espíritu. Entonces, no hay ningún tipo de obstáculo material para ellos, ¿no? Pueden atravesar la puerta, atravesar las paredes, ¿no? Pueden estar donde ellos quieren, ¿no? En todas partes. Y por último, el último ítem, no menos importante, las apariciones son frecuentes, sobre todo en los casos de muerte, de personas ausentes que vienen a visitar a sus parientes o amigos. Muchas veces no tienen un objetivo determinado, pero en general podemos decir que los espíritus que se aparecen de ese modo son atraídos por la simpatía. Examine cada uno sus recuerdos, pues es bastante reducido el número de personas que no conocen algunos hechos de ese género, cuya autenticidad no puede ser puesta en duda. Bueno, esto es bastante común. Creo que todos nosotros o hemos presenciado o hemos conocido a alguien que, que ha pasado por ese tipo de situación, ¿no? Seguramente algún pariente que estuvo un tiempo enfermo o estuvo un tiempo en el hospital ingresando, o hasta alguien en sus últimos instantes, ¿no? Antes del desencarne, antes del desenlace, que relata muchas veces la presencia de familiares, de amigos desencarnados, ¿no? Que vienen a verles, vienen a buscarles, personas que ya no están en este plano,
y que visitan a estas personas en estos momentos, ¿no? O alguna otra experiencia que nosotros hayamos tenido, ¿no? Hasta no en sueño completo, pero casi en el desprendimiento, ¿no? De nuestro espíritu, alguna experiencia de poder ver a otro espíritu, a un familiar, a un amigo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos pruebas suficiente de la presencia de los espíritus, que ellos pueden manifestarse visiblemente, ¿no? Si nosotros buscamos en la historia de la humanidad, no solo con nosotros, si buscamos en nuestros recuerdos, pero en la historia de la humanidad, esto es algo muy normal, y como hemos visto, no hay nada de sobrenatural en eso.